Diego, yo tenía ganas de volverme a ver contigo. Yo estaba también contigo, siempre un placer estar. Ay, por Dios. Y además es casi una necesidad, porque si da gusto hablar con las personas que transmiten pasión, que transmiten energía, que transmiten autenticidad, amigo Diego, yo te tengo en esa lista, ¿eh? Pues yo te lo agradezco, pero vamos, yo soy muy sencillito. Ya. Yo soy, vamos, del montoncito. Claro. Y ya está, no hay más. Eso es lo que hace que seas especial. Y no lo digo por echarte piropo, porque tú y yo nos conocemos ya hace unos poquitos de años, ¿no? Pero cierto es que este Diego Ceano, ¿cómo ha sabido capear el temporal en cuanto a los tiempos? Sí. Porque yo siempre te he visto muy dinámico con Málaga, con esa historia que algunos historiadores o muchos historiadores pasan de largo y no se detienen en ella, cuando esa historia que tú divulgas pues tiene a lo mejor mucho más interés que esa historia ortodoxa, sí, donde todos picotean, pero donde además pues tiene muchas interpretaciones. Pero cuando hablamos de historia popular o historia costumbrista, ahí hay pocas versiones. Sí. Ahí es la que el pueblo ha ido contando. Claro, yo considero que la historia oficial, esta de las guerras, los grandes héroes, esto es muy importante, porque Hombre, esas son nuestras raíces. Es el tronco, claro. Pero es que luego tenemos héroes del día a día, ¿sabes? Gente que han hecho Málaga, gente que han hecho muchas cosas por Málaga que luego no suenan. Claro. Mira, sin ir más lejos, ayer precisamente estuve hablando de un personaje que era don José Carretero, curra párroco de Toló. Anda. Bueno, pues ese hombre para mí es un santo. Bueno, pues ha muerto, lo recordamos mucho, con un cariño muy especial, pero nunca dejará de haber pasado de puntillas por la historia. Claro. Si este hombre, alguien se hubiera interesado más por él, posiblemente hoy sería de otra manera. A él le importaba poco que lo conocieran o no lo conociera. Ya, el hombre iba a lo que iba. Pero como él había mucha gente. Hace poco escribí una biografía de Paco Lechuga, no sé si... No me suena. Paco Lechuga es un personaje muy popular que por Málaga lo ve en Calle Lario todos los días, bueno, y le ponía el héroe popular. Y era un hombre que representa a toda una generación. Es un hombre que tendrá ahora 70 y algo de años. Bueno, pues es un hombre que representa a toda esa generación que pasó tanta hambre, pasó tanta necesidad, que tuvieron unos padres que sacaron a Málaga y a España adelante, y que hoy, porque nadie se acuerda de ellos. A mí eso me duele. Porque no son mediáticos. Pero es que hoy hay que ser mediático. Es que ser mediático. Pero es historia. Claro. Es historia. Y ellos están llenos de anécdotas, de curiosidades, que luego tú las cuentas y a la gente le gusta porque se sienten identificados. Acabas de decir Toló y se me ha venido a la cabeza Antonio Canca Guerra. Hombre, mi amigo Antonio Canca. Precisamente, fíjate tú, hay una cosa muy curiosa. Antonio Canca era una persona muy instruida, sobre todo en los temas de Málaga, policía municipal, claro, con una motillo y su cámara de fotos, siempre... Él le decía el descapotable. Bueno, era muy amigo mío, aunque teníamos bueno, él tenía conmigo trifulcas muy importantes, sí, porque tú sabes que tenía un carácter muy fuerte. Sí, sí. Era un hombre que lo pasó mal en su vida y eso pues... Antonio Canca Guerra, alias Segrí. Segrí, exactamente. Pues, bueno, pues él, fíjate, él era un amante de Toló, igual que yo.
él tiene muchas connotaciones con Toló sin ser de Toló, porque Fíjate. los padres sí eran. Fíjate. Yo igual, pero yo era mi suegro. Anda. Él tiene la biblioteca Antonio Cancaguerra y yo tengo donada mi biblioteca allí también. Ay, qué O sea, hay gracioso. muchas cosas en que somos coincidentes. Otro doliente de Málaga. Bueno, era un encanto de persona y, Claro. y con un amor a Málaga, pero ya te digo, también chocábamos mucho, Bueno. las cosas como son. Pero eso es porque soy gente viva Sí. No, y apasionada con era, lo que... sobre todo de diferentes generaciones. Vale. Porque cuando él ya era mayor, yo tenía 20 y tantos años. Otras inquietudes. ¿Sabes? Y entonces yo veía las cosas de una manera y él las veía desde otra perspectiva. perspectiva, ¿no? Eso era policía municipal. Sí, sí. Claro. Por cierto, y es que de buenas a primeras sale de Málaga, a borbotones, ¿no? Y sale esa historia que nos transmiten gente especial, ¿eh? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos, Cualquiera. nuestros conocidos, ¿no? Y dice el refrán, de casta le viene al galgo. Claro, Diego, es que tú mamaste Málaga Bueno, desde que tu madre te trajo al mundo. ya ves. Sí, anda que no. Mi padre fue Don Manuel. Don Manuel Ceano Ortigosa. Sí. Muy, eso sí, era serio, recto, bueno, una persona intachable, era que era demasiado, para mi gusto, demasiado recto. Honorable. Honorable, honorabilísimo. No como otros honorables. Tenía muy tradicional, las costumbres había que respetarlas. Bueno, yo me acuerdo en Semana Santa, en mi casa no se escuchaba la radio ni se veía la televisión cuando llegaba el Jueves Santo y el ¿Se viernes. apagaba? Sí, no, porque estaba y en la mesa no se hablaba. No será verdad. Mi padre, como resulta que durante el día no podía leer el periódico, no le daba tiempo, lo leía un día después Sí. y lo leía a la hora de comer. Sí. Y entonces estábamos, porque nosotros éramos mucho a comer, porque mi padre pues tenía la cosa de que a la mesa ponía a gente que no eran tampoco ni de la familia, Anda. que eran personas que por circunstancias, pues no. Y entonces Iban a comíamos casa. allí, mis 4 hermanos, Ahí estamos. mi abuela, una costurera que teníamos, una prima mía, mi madre, bueno, eso, y después teníamos 3 o 4 personas que se unían allí a la mesa, Allegados. aparte otros que se ponían en el zaguán que no querían entrar y se llevaban también la comida. ¿Y quién cocinaba? Entonces mi madre. Claro. Cuando mi madre se puso mala, empecé yo a cocinar, que pues, de ahí viene mi afición a la cocina, enseñado por mi abuela. O sea que Bueno, en casa sí. comíais todos juntos, pero a veces no se veíais ni cuántos ibais a comer. No, eso era... ¿Y quién era este que está aquí? ¿O no? Sí sabíamos quién eran. Vale. Sí, porque muchos, algunos eran que trabajaban con mi padre en su empresa y como tenían que irse a Santa Julia, por ejemplo, a que vivían por allí, pues él decía, ¿para qué os vais a venir? Estamos. Y quedaros aquí a comer, ya coméis, os ahorráis de esto y no se les cobraba nada. ¿Y no se hablaba en casa en Semana Santa? En mi casa, a la hora, bueno, la televisión y la radio no se escuchaba. Se apagaba. Nada. Se respetaba pues todas las vigilias, todas las cosas. Mi padre para las tradiciones era muy así. Incluso yo me acuerdo que él se echaba la siesta porque se levantaba Tempranito. a las 6:30 se levantaba todos los días y porque se daba su paseíto por Málaga y tal, y a la hora del mediodía se echaba su media horita o Sí, un para poquillo cargar más. un poquito de Esto. pila. Y entonces mi madre nos metía a todos en una habitación. Mi casa tenía 3 plantas, era enorme de grande. Nos metía en una habitación y ¿Por allí calle 2 aceras? 2 aceras 16 míralo. y nos metía allí en una habitación hasta que él se despertara para que no hiciéramos ruido, O sea que estabais como recluidos. recluido, ¿sabes? Porque- Yo eso lo pasaba más mal, a mí eso me daba mucho coraje, pero mi madre eso lo tenía. Y en mi casa es que éramos así, y mi padre se ponía a leer el periódico y estábamos todos comiendo y hacía así, miraba así a ver si estaba todo bien y seguía leyendo. Ay, qué bueno. Y allí no se decía o esto me gusta o esto no, allí comíamos y si decíamos algo rapidito, Eso, como el dicho, se come y calla. come y calla. Pero también, quieras que no, pues nos infundió una serie de valores y una serie de cosas pues que ahí está. Y sobre todo el sentido común. Fíjate, una cosa que yo después con el tiempo lo he estado yo pensando. Mi padre tenía como valor el sentido común. O sea, puede haber una ley, puede haber no sé qué, pero por encima de todo eso está el sentido común.
porque hay cosas que se hacen porque hay que hacerlas, pero no tienen sentido, ¿no? Y él eso lo tenía muy, muy claro. Tenía que ser un hombre especial, y mira qué cosa, mira que tú habrás escrito sobre personajes, sobre gente curiosa, y es verdad que sobre tu padre has escrito tú muy poco, por no decir nada, casi nada. Nada. Sobre todo, he escrito de mi abuelo, Ya. de mi abuelo y sagas más anteriores, Claro. pero de mi padre no he escrito nada. Pues no lo entiendo, ni de mi madre. Porque tu padre, al margen de esa especialidad que tú nos estás contando, Sí, sí. con su manera de ser, luego también de puertas para afuera, era un hombre, digamos, que marcó algunos rumbos. Mucho. Y conoció a gente muy importante, ilustre. Muy importante. Me bueno, quedo importante. con Ojeloe, por ejemplo. Claro, Ojeloe, Jaime de Mora, Espartaco Santoni, Alberto Closa, Jaime Morán. ¿Y qué es lo que tenía tu padre para enganchar a aquellos que fueron los creadores de la Jet Set? De la Jet Set, exactamente. ¿Qué tenía él? Pues mi padre parece que tenía las ideas muy claras y sentido común. Y sentido común y en aquella época estaban tiesos como estaban también los otros, porque en Loge estaba tieso, como estaba Jaime de Mora y estaban tenía el título, ¿no? Exactamente. El título nobiliario. Pero Jaime de Mora, por ejemplo, se ganaba la vida tocando el piano en una discoteca, o sea que estaban... Y Espartaco Santoni, pues, su carita, claro. Y tuvieron la idea de levantar la Costa del Sol, que ahora parece que la Costa del Sol siempre... Claro. La Costa del Sol estaba fatal y había que levantarla, y entonces la idea fue de Oenloe, Alfonso de Oenloe, que decía, bueno, pues esto tenemos que levantarlo. Y mira por dónde conocieron a un amigo de mi padre y bueno, este habló de mi padre, que era una persona muy creativa, con mucha idea, muy que era serio, que no era una cabeza loca. Sí. Y se presentó un día a Jaime de Mora y Jaime de Mora pues... ¿En el negocio de tu padre? En el negocio de mi padre, que era muy pequeñito entonces. ¿Qué tenía? ¿Una especie como de almacén? Era artículo de regalo y souvenir, que se llamaba Mar y Luz. Mar y Luz. En calle Álamo 5. O sea que fue uno de los pioneros con los souvenirs. Sí, prácticamente, si no fue yo creo que fue el primero. Claro. El que metió los toritos, las postales. ¿La Windy? La Sí, la flamenquita. No, pero eso viene mucho después. después. Cuando mi padre eran unos toritos que tenía un pelito que estaba muy bonito, pero cuando lo cogía se le caía el pelo. ¿Y se ponían muy bien en lo alto del televisor? Sí. ¿O con el pañito de corche de la abuela? Me acuerdo que ideó mi padre un día hacer unas paelleritas, ¿sabes? Que en la calle Santa Ana, que hoy está el túnel de la Coraza, entonces estaba la calle Santa Ana, allí había un hombre que hacía las paelleritas estas por encargo de mi padre, y le puso el arroz y las pintaban y tal, con unas gambitas de plástico que mi padre había comprado en Valencia y tal, y quedaban chulísimas. Claro. Pero lo que no habían tenido en cuenta es que el arroz no estaba tratado, se podría y salían unos gusanos. ¡Ay, por favor! Mira, si tuviera... De una paellita saliendo gusanitos. Bueno, pues todas las que se vendieron, todas volvieron. Aquello fue una ruina, mira. Y yo me entraba una risa cuando veía yo aquello y mi padre... Y al final, tu padre... ¿Qué relación tuvo con estos históricos de la Costa del Sol? Hicieron una reunión en el Atalaya Park de Marbella y entonces pues mi padre no se sentía muy cómodo allí porque no era su ambiente, ¿no? Y entonces pues lo que querían era proyectar la Costa del Sol a todo el mundo, que tuviera mucha fama. Promoción. Pero claro, todo valía mucho dinero. Claro. Y entonces pues ellos no tenían dinero para eso. Entonces mi padre, que como estaba acostumbrado a hacer cosas sin nada más que con imaginación, porque él cuando la guerra, después de la guerra, pues tuvo hasta tuberculosis, tuberculosis de no comer. Y de mal alimentado. De eso era su afición después a tener gente comiendo allí en la casa. Y todo tiene por qué. Todo el que necesitaba algo, allí estaba. O sea, que tu padre estaba curtido en 1000 batallas. Y había una batalla que han venido estos que vienen de modernos, de la zona de los guiris, porque entonces no sé si sería guiri, ¿no? Pero eran
gente de Marbella, ¿no? Exactamente. Especial o rara de Marbella, y que había que darle cuartelillo. Claro, él no se veía fuera de juego allí porque, Hombre, claro, eran gente nobles, títulos y tal, y él era un pobre hombre de la calle que había sentido común. Y que había trabajado mucho para llegar a lo poquito que tenía, ¿no? Claro. Y entonces él le dijo pues que en vez de gastarse el dinero lo que tenía es que salía en los periódicos, pero creando noticias, claro, no pagando los anuncios, porque al fin eso no, haciendo actos, haciendo cosas. Entonces Jaime de Mora le comentó bueno, ¿y qué podemos hacer y tal? Y mi padre, que aquella reunión fue por las Navidades, dijo, mira, pues mi padre con la mentalidad no la de ellos, la de una persona de la calle, ¿no? Dice, mira, ahora en los Reyes se da el roscón de Reyes, y viene un regalito y tal, pues vamos a hacer una fiesta y ponemos un roscón de Reyes, dijo mi padre, y le metemos algo de valor para que esto suene y tal, claro, y después lo vendemos en el periódico como que tal. Y entonces Jaime de Mora, que le gustó la idea, pero dijo, esto hay que perfilarlo, hay que hacerlo mejor. Claro. Y entonces lo que hizo fue crear unas fiestas que luego se conoció las fiestas de primavera, las fiestas que iban vestidos vestidos de un color, claro, y tal, ¿no? Claro. Extravagantes. Y entonces lo primero que hizo fue hacer una tarta y en la tarta meter un diamante. Y de ahí habían tomado la idea de tu padre. Que ese es el origen de lo del rosco fue. Claro, pero en vez de rosco, tarta porque sería más adelante. Pero imagínate, ¿de dónde sacamos un diamante tantos tiezos? Pues buscaron un diamante de alguien que se los prestaría. Mi padre se reía mucho con aquello. Y mira por dónde le tocó a la que le salió el diamante, sí, supuestamente, porque nadie vio de sacarlo, sino que lo mismo lo llevaría ya. Era la novia de Paco Santoni. Que tenía unas cuantas novias, por cierto. Sí, bueno, y salió allí que le había tocado, bueno, y ahora en el periódico salió de que allí en Marbella hacían fiestas con diamantes y tal. Por favor. Y nuestro querido y venerado y nunca olvidado y claro, muy querido. Tú ves, esa es la historia, a lo que hablábamos antes. Esa es la historia, que a lo mejor no queda. Sí, esa no, esa pasa Ahí está. Y no sabemos muchas veces los orígenes, ¿sabes? Pues Monseñor Bucerray, pues formó la que Es que era obispo de Málaga por entonces. Hombre, yo sin despreciar ninguno, ¿no? ¿Alguna caña daría? Bueno, dio toda la caña con toda la razón del mundo, porque claro, entonces en Málaga había mucha necesidad, la gente estaba, sobre todo había una sequía, el campo lo estaba pasando fatal y era un pecado mortal y una de sin razón el que en Marbella se estuvieran mientras al lado se estaban muriendo la gente de hambre. O sea, y bueno, no sabía de qué iba la cosa un claro, poco, pero lo que dijeron los periódicos. A partir de allí empezó a subir la costa y... Mira tú por dónde, que el único que queda de toda aquella peña es don Ramón Bucerray. Fíjate, pobrecillo. Yo es que de verdad, es que le tengo un cariño muy especial por otras cosas que ya claro, otro día te contaré que son muy especiales. Yo le tengo un afecto también tremendo. Porque ese es un santo en vida. Sí, él fue obispo y se cansó de ser obispo. Sí, no, es que porque bregó mucho. No era su vocación el ser obispo. Además, él era misionero. Él era entregado a la gente sobre todo mientras más necesitaba. Claro. Tuvo un chumbo bueno y luego se encuentra con una iglesia muy especial en Málaga. Sí. Y con una Málaga también muy especial. Sí. Pero luego fíjate tú qué cosa. Y después todos se volvieron a favor de él, ¿no? Totalmente. Y fíjate que él... Eso es de los mejores obispos que hemos tenido en Málaga. Sí. Yo sin duda, estoy convencido. Totalmente. Y mira que él se metió con las cofradías. Y tanto. Sí. Pero fue el que permitió luego que entráramos los cofrades en la catedral. Pues te voy a dar una anécdota de Monseñor Bucerray que la viví yo y que mucha gente no la conoce. Y fue cuando entró de obispo, resulta que en San Felipe, que estaba don Isidro de párroco. La iglesia de San Felipe Neri. San Felipe Neri. Había quedado que el obispo llegaba a la iglesia, digamos, para presentarse, o no sé cómo sería aquellos actos. La cuestión es que en la puerta que da a calle Guerrero,
pues estaban los representantes de las cofradías, estaba don Felipe, don Isidro, estaban todos allí. Sí. Estaban allí, y don Isidro, otra gran persona, dicho sea de paso. ¿Sabes? Bueno, pues estaban todos allí esperando que llegara el coche con el obispo y tal, y los demás, el pueblo llano, la gente de bulto, estábamos en la iglesia todos sentaditos allí, a la espera, esperando de tal. Y al lado mío había un sacerdote. Vale. Y va y me dice, oye, ¿qué es lo que están haciendo en la puerta? Y le digo, no, que es que viene el obispo y estamos esperando que venga. Dice, pues dile que el obispo ya ha llegado. ¿Ese era el obispo? Había venido andando, había entrado por la puerta de atrás y se había sentado allí. ¿Y era el que te había dicho? Y estaba allí al lado mío. ¿Qué hacía la gente en la puerta? Sí, y estaba allí. Me lo creo. Él, en vez de entrar con toda la pompa y prosopopeya que hacía, que estaba estípula, y cuando todos entraron, entraron todos, ¡ay! Y es que es un hombre tan humilde, tan sencillo. Además, él dijo que el palacio episcopal no lo ocupaba el obispo. Y se fue a vivir a un piso a Carranque. ¿No? Y ahí quedó el palacio episcopal, pues, como zona museística y patrimonio. Sí. ¡Ay, Dios mío! Pues esas personas no se escriben mucho, ¿eh? Pues habría que escribir un libro sobre don Ramón Buserray, que todavía lo tenemos en vida. Pues yo tengo anécdotas de unas me pocas. Me lo creo. Hablando de anécdotas y hablando de libros. Diego, ¿cuántos libros llevas? Ahora mismo, es que ahora ha habido un parón desde marzo del año pasado. Con el COVID. Con el COVID, pero ahora mismo tengo 43 libros publicados. ¿Nada más? Nada más, 43. Y 8 que lo tiene el editor esperando la oportunidad para salir. 8 libros en imprenta. De hecho, tengo uno que estoy muy ilusionado porque tuvo muy buena acogida. Lo que pasa es que tuvo un problema con la editorial y que fue Los cuentos de la Alcazaba, que salió el número 1, pero lo retiraron del mercado porque hubo ahí un problema con la editorial. Vaya. Y me quedé... Pero lo poco que estuvo en el mercado tuvo un éxito extraordinario. Claro. Y tengo hecho la segunda y la tercera parte, porque es como los cuentos de la Alhambra, pero yo he querido hacerlo de otra manera. He hecho la época musulmana en 3 partes. De cuando llegan los musulmanes, la época media y la época en que son conquistados, ¿no? Entonces, todo se cuenta la historia de esa trayectoria de esa época musulmana en Málaga, pero a través de cuentos. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes? Ay, y son por lo menos 100 y pico de cuentos, ¿no? Por favor. Y todo con su moraleja y tal, y te cuentan cómo se vivía, claro. Los oficios, qué comían, claro. todo lo que era aquella Málaga, que hablamos mucho de la Málaga musulmana, pero desconocemos. Sí, porque a lo mejor no nos hemos adaptado bien. Y encima hay quien pretende cambiar también mucho la historia, porque yo me pasa como Antonio Canca. Ahora hablamos mucho... Ahora de mayo te parece ahí, ¿no? Sí. Hablamos de la judería de Málaga. Vamos, ¿y Málaga cuándo tenía judería? ¿No hablaban de que era el entorno de calle San Agustín? No, es que Málaga tenía morería. También. Morería, pero lo que es una judería... Donde hubiera judíos, como que cerraban las puertas por la noche de un lado a otro para que... Eso no lo hemos tenido. Sí, es verdad que allí estaba la sinagoga judía, que estaba en la espalda del Museo Picasso, donde está la higuera, y que vienen los judíos, ponen allí la mano, e incluso vienen todavía con sus llaves, porque para ellos aquello era la judería, pero no era una judería en sí. Al uso, ¿no? Como la de Córdoba, como cualquier otro pero lugar. Ahora, es que, de verdad, es que somos un poco extraños. No, ¿verdad? Mira. ¿Sí? ¿Somos extraños? Tú vas por la costa. Sí. Ay, pues yo vi al chiringuito tal. Vamos a ver. Que en Málaga no hay chiringuito, en Málaga hay merendero. A ver si nos entendemos. Que en Málaga hay merendero, que es una palabra consolera. ¿Tú sabes dónde viene la palabra chiringuito? No. Pues chiringuito era de los trabajadores cubanos. Cuando estaban en los cafetales, estaban en las de estas de caña, se hacían café. Sí. Y entonces cogían una media y colaban allí el café, y el chorrito que salía era un chiringuito. Un chiringuito. Eso era el chiringuito. Como un chorrito. Eso, y entonces vamos al chiringuito a tomarse el chorrito de café. Ay, qué bueno. Y nosotros hemos adoptado esa palabra cuando
nosotros tenemos una palabra más rica Claro. y más bonita, como es el merendero. Merendero viene de merienda. De merienda, con los ambigú que había en los baños de la Estrella, en los baños de Diana, Apolo. Claro. Estos eran cuando se inició todo Yo me esto. acuerdo de niño, Ah. yo vivía por la Avenida La Paloma, Ajá. y allí estaba la Misericordia, en la playa de la Princesa, Ah. y íbamos al merendero. Al merendero, claro. Chiringuito no, es verdad, no me sonaba. El chiringuito Esto es ha sido moderno. posmoderno. El chiringuito es moderno. Claro. Incluso yo he llegado a hablar de chiringuito y cuando yo reflexiono digo, ¿será posible? No, no. Es que te No, lo nuestra metes. cultura de niños no estaba el chiringuito. No, para nada. Estaba el merendero y además había algunos artilugios. Acuérdate. Es que Diego, esto para reírse mucho. Esas neveras naturales que eran las sandías en la orilla. Bueno, no he perdido yo una sandía. Se las llevamos rebaladas. La enterrábamos y después se hacía de noche. ¿Y dónde está la sandía? Y mira, y toda la familia rascando allí, arañando la arena a ver dónde estaba la sandía. Era para que estuviera fresquita con el agüita del mar. Pues yo creo que ni el agua se la llevó, que se la llevó alguien, ¿sabes? Pero nosotros, yo ya clavaba una caña allí Como... de señal, pero yo he perdido muchas sandías en la playa. Y ese tomate Oh, abierto, con un poquito de sal. de sal y un poquito de aceite. Anda que no. Oh. Anda que no. O el cacho pan, pan cateto, claro, partido por un lateral, donde se le hacía un joyo, Pero mira, cosas más, aceite y azúcar. más simples. Ahora comemos los churros, Sí. comemos esto. ¿Y el pan frito? ¿Tú no has comido pan frito? Es verdad. Que el pan duro que se quedaba, Claro. yo cogía a mi madre, hacía rebanaditas y lo freía. Y eso está, vamos, que yo sigo tomándolo, no me viene muy bien porque son gordas, pero a mí me encanta. Ah, bueno. Diego, 40 y tantos libros. Cocina mucha, ¿verdad? Yo sí, yo soy muy cocinita. Claro. Y no es porque yo esté delante, pero me salen las cosas muy bien. Además, tú fuiste pitancero. Pitancero mayor de la Hermandad Gastronómica Malagueña. Eso es. Es que tengo que pensar porque le poníamos unos títulos que después no. Esto como las Muy cofradías. rimbombante, ¿no? Que tienes tú, que tú solo sabes, tienes que ponerte, sentarte a ver lo que va a decir. Archicofradía honorable, Vetusta. Pues, el otro era el gran maestre de la Orden de Caballeros del Buen Llantar. Toma ahí. Y ahora estoy en la cosa de crear amigos del gazpachuelo malagueño. Ole, ole, ole. Además, yo te he visto a ti con tu gorro de cocinero, Hombre, por favor. un tenedor grande o un cucharón grande Sí, de madera. sí, que me lo hizo Rafael Ruiz Liébana, Ahí está. escultor malagueño, Ahí otra ¿Cuál historia. es el plato que se te da mejor? El que tú dices, esto es Made in Diego Océano. Mira, a mí los arroces se me dan muy bien. Yo te hago una paella de arroz con bichitos de mar, ¿sabes? Bichitos. ¿Qué son los bichitos? Pues la gamba, la armea. Yo le digo bichito de mar. Genial. ¿Sabes? Luego te hago un arroz chino, que de chino no tiene nada, pero que está buenísimo, que es de esto. O incluso te llego a hacer, por ejemplo, fíjate qué tontería. Venga. Yo es que a mí es que como algunas veces yo digo que cuando chico me darían un golpe en la cabeza o algo. Se me va. Y las inquietudes salieron a por Nada. doquier, claro. ¿Cómo se llama esto de los japoneses? Un rollito, hombre, ¿cómo es? Ah, un Verás tú. rollito de primavera, ¿no? No, hombre, no, eso que se corta, Ay, sí, Un rollito de los japoneses. sí, hombre, sí, más conocido que todo. Bueno, pues que lleva arroz por dentro y tiene algas por fuera y... Vale, digo, sí, vale. Bueno, como Muy se bien. llame. Bueno, pues, digo, ¿será posible? Vale, Sí, luego yo saldrá. La Luego saldrá. cabeza la tengo muy gorda, pero es que ya algunas veces Estamos- ya se me lían las cosas. Estamos todos como estamos. ¿Sabes? Bueno, pues lo hago, ¿Sushi? luego el sushi, eso, ahora, Es que si no, no dormí esta noche, ya ¿eh? está. ¿Tú has escuchado alguna vez del sushi de los montes? El sushi De los montes. de los montes. Ya ves tú, chino que ¿Y digo eso qué japonés. tiene que ver con los japoneses? Pues nada, porque es lo mismo. Lo único que pasa es que como no tengo alga, le pongo acelga cocida en la parte de fuera. Le pongo el arroz y en vez de ponerle pescado crudo y eso, le pongo lomo en manteca que está más bueno. Y hago el rollito
y lo corto y ¡oh! Eso está buenísimo. No será verdad. Receta tuya. Mía. Y el sushi del rincón, o el sushi rinconero. ¿Qué lleva? Pues lo mismo, pero con boquerón en vinagre. ¡Ole! ¡Ole! Vale. Pescado crudo para los gatos. ¿Verdad? ¿Quién te metió el duende de la cocina? ¿Tu madre? Verá, fue mi abuela. Mi madre hacía muy bien de comer, pero mi madre es que tenía lo que se llamaba el síndrome de Menier, que de esto del oído, y entonces pum, se caía Ya, y tal, y se ya. tiraba a tiempo eso. Entonces yo era el mayor de los hermanos. Vale. Y tú estabas al quite. Y yo pues Claro. me puse a hacer de comer, Claro. con la supervisión de mi abuela, que ella no podía estar de pie, pero me iba diciendo, y aquello me fue a mí. Ahora, mi padre era el que hacía la compra, porque a mí no me gustaba ir a comprar. Y al día de hoy tampoco me sigue gustando. Voy porque no tengo más remedio. Vale. Pero mi padre yo le decía lo que necesitaba, él lo compraba y Él era el proveedor. el proveedor, y yo hacía de comer. Vale. Y bueno, pues muy bien. Mi hermano Manolo, es un tío que hace también de comer para reventar. Te hace una ensaladilla rusa que ya quisiera yo hacerla como la hace él. Es que O sea, hay gente que tiene una mano para la cocina. nosotros, la verdad, sobre todo los dos varones, Vale. porque las niñas no las he visto yo de hacer de comer, que seguramente hacen bien también, pero los dos varones... Yo con el tema de la cocina y el sexo estoy cabreado. Verás por qué. Porque las mujeres son las que de por vida, al margen de tus circunstancias, han estado siempre en los fogones, en las cocinas, sacando, quitando el hambre a la familia, y poniendo su trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de la gran cocina, Sí, no aparece una mujer, no, aparecen los hombres. pero la cosa tiene su historia. ¿Por qué? Es muy sencillo. Mira, a la mujer se le quita el mérito cuando la mujer tiene más mérito todavía. Claro. Pero la mujer, cuando se metía en los fogones, ¿por qué se metía? Porque tenía que alimentar a una prole de gente, tenía que Había que quitar el hambre quitar el hambre, dar de comer con lo poco que tenía. y sin recursos. Y hacía virguería. Milagros. Mi madre decía que hacía, fíjate tú, en tiempo del hambre, que con un huevo hacía un gazpachuelo y una tortilla de patata sin patata y sin huevo. A ver, lo hacían con lo blanco de las naranjas, ¿sabes? Y con la clara. Madre mía. Y la yema hacía un gazpachuelo. Ole. Aquello era una tortilla que habría que saber a lo que sabía aquello, pero se lo comían y le sabían a gloria. Y tanto. Pero eran heroínas. Es que yo creo que el mejor ingrediente de un plato es el hambre. El hambre, con hambre. Claro, ya está te pueden todo poner bueno. la mejor langosta del mundo, Ajá. la mejor paella que tú hagas. Y si Ujú. no hay hambre, Ah, primero hambre y luego venga lo que mira, venga. hay una frase que decía, come despacio, y decía el otro, con hambre no se come despacio, no se puede comer despacio. ¿Sabes? Además, ¿cuántas situaciones estás de hambre que no disfrutas de lo que estás comiendo? Porque estás pendiente de lo que queda. Bueno, mira, mi amigo José Miguel Fernández Pellegrina, tú lo conoces. Y tanto. Está persona- bien, ¿no? Sí, está bueno, está con sus problemillas y tal, ahora ya no sale mucho a la calle y tal. Pues me contaba una historia de un familiar suyo que, bueno, pues lo pasaban muy mal, pasaban mucha hambre, y un día le tocaron los cupones de los ciegos, Sí. ¿sabes? Y entonces dijo, bueno, pues estas navidades en mi casa no va a faltar ni gloria, Ole. nos lo vamos a gastar todo en que se harten de comer mis niños, que hace tiempo que no se hartan de Qué comer. bien, claro. Bueno, pues llegaron las navidades, mira, y pusieron allí gloria bendita en lo harto de la mesa, y empezaron todos a comer. Y de pronto el niño chico Sí. empezó a llorar, pero a llorar amargamente. ¿Por qué? Y entonces, pero chiquillo, ¿qué te pasa? No, pero no ves todo lo que hay. Pero ay, el niño venga a llorar. Y al final dice el niño, sí, hay muchas cosas, pero a mí ya se me han quitado las ganas de comer. Era- Lloraba porque ya no tenía más hambre y quería seguir Y comiendo. el deseo le podía. Fíjate tú qué cosa más Bueno, triste. y yo me acuerdo de una historia que tú me contaste, el tío de la sustancia. El tío de la sustancia, que por cierto, tanto que decían, Él se inventó el ave-querer, ¿no? hombre, ya ves. Mira, precisamente Arguiñano, Este era el que iba con un palo y una cuerda colgando un hueso de... él llevaba un... Él
normalmente iba con una chistera puesta, que se la encontraría. Esto es auténtico. No, eso es auténtico y contrastado. Vale. Aunque hay quien dice que eso no existe. Vale, muy bien. Que existe, que luego yo se lo he demostrado porque incluso Arguiñano habla del sustanciero. Fíjate. Que en el País Vasco existía el sustanciero. Fíjate. Y en Málaga era el tío de la sustancia. ¿Y este hombre a qué se dedicaba? Este hombre, pues en el tiempo de la hambre que había, bueno, había tanta hambre, y cogía un hueso de jamón y un reloj de esos de despertador, se lo colgaba aquí al pecho. Sí. Y se iba por niña la sustancia, por los barrios, niña la sustancia, la sustancia. Y la sustancia era que le alquilaban el hueso del jamón a tanto el minuto para meterlo en la olla. Entonces las mujeres calentaban el agua y ahora cuando estaba calentito, lo metían. El tío metía el hueso y a tantos minutos. Y controlaba. Controlaban. Y claro. Y tenía caldito caliente. Claro, algo soltaría aquello. Ya el hombre al final lo que hacía es que lo que hacía era que partía los huesos y vendía los huesos. Pero al principio era así, metía, que hemos visto en los morancos tantas veces cuando le cantaban allí el himno de la León y todo, y cuando metían el jamón, ¿sabes? Que no parecía un chiste, pero es que es verdad. Hombre, es que Triana, como la Trinidad, como el Perchel, donde haya barrios, donde haya gente humilde, sencilla y humilde, y ten en hay cuenta historias. Que Málaga a principios de siglo, eso yo creo que se ha estudiado poco, pero Málaga se moría la gente por las calles. Amanecían gente muerta en la calle de no comer, porque Málaga había pasado de ser la segunda provincia en importancia de España después de Barcelona por su industria, a hundirse la industria, y aquella población flotante que no tenían dónde ir, pues no tenían ni qué comer, entonces no había comedores sociales, claro, no había nada, claro. Y se morían de hambre, y algunos morían ya no de hambre, sino que se pegaban un tiro, porque desesperados ya no tenían más salida. 40 y tantos libros, 8 en puertas de distinta índole, ¿no? Desde el costumbrismo puro hasta historias como la Maharani de Capurtala, Anita Delgado, y podemos sacar una galería de personajes malagueños populares que, bueno, que ya quisiéramos tenerlos muchos de los que aquí estamos. Pero no contento con escribir esos libros que tú has recopilado con el conocimiento de la gente, sino no contento con darte al arte de la cocina. No contento con esas dos facetas, seguro que tiene algunas más, también te dedicas a pintar. Es otra manera de contar historias. Y además pintar no pintura cualquiera. No. Es pintura naif, que para que aquellos que no caigan ahora mismo en ese término, yo creo que es francés, el naif, sí, o francófono, o lo que fuere. Precisamente Picasso fue uno de los partícipes en la denominación de este... Que es pintar como los niños chicos. Sí, eso es... Monigote, sí, figuritas. Sí, es una pintura, se llama primitivista, e ingenua. Qué bonito. Lo que pasa que dentro de esa pintura también pasa como pasa con la pintura impresionista. Hay un nivel, hay 2 niveles, hay 3 niveles, hay 4 niveles y hay una excelencia, ¿no? Claro. En Málaga tenemos pintores excelentes de pintura naí. Yo me considero pues de lo normalito, ¿no? Yo me acuerdo de Maripé Pastrada. Sí, Maripé Pastrada. Una de las primeras. Y Manolo Blasco. Manolo Blasco anterior a Maripé Pastrada. Díaz Rivas. Y Jaime, que es una gran persona, yo lo quiero mucho. Claro. Pero tenemos también en Málaga a una persona que para mí hoy por hoy es de lo mejor que existe en pintura naí, como es Maribel Gómez. Y tanto. Que es una gran pintora, que precisamente ahora porque ahora edito yo también una revista que se llama Málaga Naif, que sale cuando sale. Cuando se pueda. Cuando se sale, normalmente 4 veces al año, ¿no? Sí. Y le hemos dedicado esta revista, que ya te la mandaré, se la hemos dedicado a Maribel Gómez, que es una pintora naif que nos echa la pierna por encima a todos. Claro. La pintura se ha convertido en algo que tú ya no puedes pasar de ella, ¿no? No, yo es que en mi vida, es que se dice así, pero es que a mí me relaja. Además, tú sabes, yo más que escritor, más que pintor, yo me considero una persona que necesito divulgar. Es como si te cuentan un chiste y tú te ríes, ¡ay, qué gracioso! Y estás deseando pillar a alguien para contárselo. Pues eso me pasa a mí. Hay historias, yo tengo a mi amigo Salvador Valverde y bueno, y tú lo conoces, Antonio... ahí. No te apures.
periodista, hombre, Antonio Márquez. Antonio Márquez, claro. querido amigo nuestro, Claro. ¿sabes? Que ahora han hecho un libro que es La Málaga Curiosa, que es una monería de libro. Yo se lo vamos a todo el mundo que pueda buscarlo, que lo busque, porque le va a encantar, y más ahora para el verano. Bueno, pues yo he estado leyendo cosas de ellos que me han encantado, y me falta tiempo para ir contándoselo esa historia. Pues yo con la pintura hago igual. La pintura ahí me da chance para que yo pueda contar historias, Claro. cómo se vivía, cuáles eran las costumbres, como por ejemplo en el cuadro que tú lo viste, el de Chupitira, el del Jardín de los Monos. Exacto. El del Jardín de los Monos. Exacto. Pues cuento en imágenes lo que es la historia de los monos, Claro, que estaban que allí. por eso le venía el nombre. Hay un letrero que dice: prohibido la entrada a los hombres. Es que se prohibió la entrada en el Jardín de los Monos a los hombres porque molestaban a las criadas. Ay, por favor. Y tal, ¿no? Las cosas. Eso pues, es lo que a ti te llamaba la atención. eso es lo que a mí me gusta. Claro, Y te voy a decir una cosa. Ahora tenemos un proyecto, un pintor y un escultor, que es José Luis Pavón Paradas, que es, bueno, es una maravilla de pintor, excepcional. Escultor, bueno, yo me quedo con la boca abierta. Bueno, pues tenemos un proyecto, fíjate qué tontería lo que se nos ha ocurrido, y es llevar la historia de Málaga a los colegios, cosa que en los colegios se sabe quién era George Washington o quién era Bufalobi, pero no se sabe quién era José María de Torrijos, o no se sabe quién era Bernardo de Galvez, que eran más importantes todavía. O en lengua. Bueno, o en lengua, o cualquiera de eso. Pero vamos, ya hablando de la historia más oficial, exacto, ¿no? Exacto. Entonces yo he hecho 15 cuadros, tamaño grande, desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Claro. 15 imágenes de la historia. Bonito, Diego, qué bonito. Y él ha hecho 30 y tantas piezas entre escultura, cerámica y tal. Y lo que queremos es llevar esas piezas a los colegios, tenerla allí, por ejemplo, un par de semanas, y darle, digamos, una herramienta a los profesores para que le hablen de la historia de Málaga. Pues eso sí que ¿sabes? es maravilloso, bueno, el pues, llevarlo. Al día de hoy, porque nosotros no pedimos dinero ni pedimos nada, sino simplemente que nos ayuden, nos faciliten el que podamos hacer esto. Incluso he pensado hacerlo por juntas de distrito primero, todas las juntas de distrito, y después pasarlo a los colegios, y después pasarlo a la provincia. Esto se llama incentivar el amor a Málaga. Claro. A tu ciudad, claro. A tu gente. Claro. A eso que te da la cultura, a esa mochila que a veces está vacía o llena de cosas intrascendentes, y llenarla con cosas que son las que conforman tu identidad. Claro, sí, tu historia cercana. Sí, pero, de la que tú eres además partícipe. Nuestra herencia. Claro. Es tuyo. Claro. Mira, Diego Maldonado Carrillo, que fue diputado, una de las grandes personas a las que yo he tenido el gusto de tratar y de conocer y de tener su amistad, en una ocasión que yo le estaba solicitando el salón de actos de Calle Ollería, le digo: Diego, a ver si por favor, hombre, nos puede dar. Y dice, a mí no me vengas con favores ni nada, si eso es tuyo. A ver si os enteráis de una vez que los servicios públicos son de todos los malagueños, que es vuestro. Claro. Y nosotros, nuestra obligación es gestionarlo. Te estoy escuchando ahora, Diego, y yo no había dado antes con una reflexión acertada sobre cómo definir la palabra historia costumbrista. No sabía cómo. La historia de las costumbres, la historia... Y la historia costumbrista no es otra cosa que la historia donde la gente sencilla... El día a día. Vive el día a día. El día a día. Claro. Y hay grandes historias en el día a día. Claro. Y tú además, fíjate que es que tú eres muy largo, Diego. Bueno, a mí me dicen el cotilla. El cotilla. El cotilla de la historia. Por Dios. No contento con el cuadro o el lienzo, no contento con la olla a la hora de cocinar, no contento con los libros, sino que ahora las nuevas tecnologías están a tu disposición, porque también tú controlas, y estás sacando unas páginas preciosas en el canal de YouTube, Recuerdos de Málaga. Recuerdos de Málaga. O Historias de Málaga. Algo Recuerdos así, de Málaga. donde cada que cierto por cierto, tiempo... tenía que haberle cambiado el nombre, porque cuando te metes y buscas Recuerdos de Málaga, te sale un cenacero, una gitanita. Es verdad. Que es como el souvenir, ¿no? Claro. Pero bueno, pones Recuerdos de Málaga, Diego Seano, y sale Y ahí el canal. cuentas tú, de manera personal, entre 10, 12, 15 minutos, historias
que han pasado en Málaga. Todas, bueno. Yo procuro que sean todas curiosas. Claro. No es un canal muy profesional, porque yo lo hago como estoy Pero hablando ¿cuánta gente contigo. tienes enganchada ya? Bueno, nada, como suscriptores tengo, me parece que son 400. Anda, pues 400 que... Así. Pero es seguro que... Pero ¿seguro? visualizaciones tuve el otro día, me parecen 7000 y pico. Claro, ¿Sabes? es que ahí llega a más gente que un libro. Pero que yo como que estoy hablando contigo, o sea que yo no... No, conmigo. Que me perdonen mis No, errores, mis y historias. con Lola. Y con Lolita. Y con Lolita. Lolita. ¿Eh? Es que Lolita, para los que lo sepan, es un pajarito tropical, ¿no? es un agapornis. Un acaporni. Es un que se lorito domestica. chiquitito de estos. Claro, y Lolita Bueno. es tu sombra. Es mi sombra, está conmigo que... Se te pone aquí Bueno, me mete en el bolsillo de... y está presente en el vídeo, y en la grabación. Sí, lo que pasa es que es muy pesada muchas veces. Sí, pero sabrá de Málaga ya. Bueno, ya, pero tú observa que cuando se pone, me pongo a hablar, se sube encima de mí y empieza a mirarme, porque parece que está escuchando lo que estoy diciendo. ¿Sabes? Es que... Ay, señor. Es uno más de la familia, ¿sabes? Pasa que es un chupacámara. Ah, te quita protagonismo. Claro, pero está pendiente, está pendiente. Diego, ¿cómo ves la Málaga de estos tiempos? Yo estoy, mira, te voy a decir una cosa. Ahora tú que estás en la barrera, porque Sí. muchos años funcionario de la Sí, Diputación sí, Provincial, al mismo tiempo, bueno, te jubilaste, tienes tus nietos, pero ahora no sé si los toros se ven de manera distinta. No, mira, yo lo veo, la Málaga de ahora, conozco la Málaga de esto y intuyo lo que es la Málaga de mañana, ¿no? Entonces, yo te puedo poner un caso, y es que en el año 1994, di yo una conferencia en Unicaja, la Acera de la Marina, que hablaba la Málaga utópica, ¿eh? Una utopía, una cosa que yo pensaba, cosas que se podían arreglar, cosas que podían mejorar. No era normal que vinieran los cruceros y metieran a la gente en los autobuses y lo llevaran a Granada, Sevilla, Córdoba, y después lo metieran allí en Málaga. No veía nada. Sí. Total, En el 1994. En 1994. Ya llovió, sí. Bueno, pues y el tema de los hoteles. Málaga no tenía hoteles porque Málaga tenías que irte a la costa. Tenía Las Vegas o tenía el Málaga Palacio, claro, y poco más, ¿no? No tenía ni Picasso casi. Bueno, los museos tenía, cuando tú cogías el Diario Sur, abría y decía Museo de Artes Populares y la Victoria y la Catedral. Amén. Y no había más nada. Claro. Entonces yo propuse allí una serie de cosas siendo consciente de que, bueno, que era una ilusión mía. Pero mira por dónde, en el 95 entró Celia Villalobos y después entró Paco de la Torre y a Málaga le han dado la vuelta como un calamar. Yo te puedo decir de que tengo muchos amigos, amantes de Málaga, que viven fuera de Málaga y que cuando vienen a Málaga se quedan con la boca abierta. Y eso yo se lo reconozco, me da igual que sea un partido, que sea otro, porque yo no como de ningún partido. ¿Tú me entiendes? Y hay gente muy buena en todos los partidos y hay gente por menos buena en todos los partidos también. Y yo creo que lo que ha hecho Celia al principio, que no hay que quitarle mérito, porque Celia fue una mujer que le echó mucho valor, ¿cierto? Mucho valor. Incluso se le criticó algunas cosas que yo me gustaría que al tiempo pasado que pudiéramos hablar. Hablamos de Celia Villalobos, claro. Celia Villalobos, y se le daría la razón ahora también. Pero es que luego llegó, fíjate, Paco de la Torre. El segundo de Celia. El segundo de Celia, Paco de la Torre, con una visión que ya yo quisiera que nos durara toda la vida, lo cual no puede ser, ¿no? Claro. Y nos ha hecho que ya no nos acordamos del bulto, que teníamos una Avelina Sanguinetti. El bulto era el barrio de pescadores. El barrio de pescadores. Eso es. Que puede parecer que algunos digan el bulto. El bulto, que ahora el paseo. ¿Por qué se llamaría el bulto? El bulto eran de los paquetes que llevaban cuando las industrias textiles que habían allí, ponían allí por lo visto muchos bultos para embarcarlos y tal, y le decían allí donde el bulto. Bueno, pues fíjate, recuerdo yo que en aquella época, en el 90, ya estaba Celia, en el 95-96, Avelina Sanguinetti, de la cual ya pues no se habla, que es una gran mujer, que fue una gran concejala, esta mujer
se metía allí en las playas del Burto, se metía en las tabernuchas a ver las necesidades de la gente de allí para ver cómo podía ella mejorar todo aquello. Claro. Por eso digo que había gente de todo, ¿no? Claro, Y yo no critico a nadie porque cada uno ha hecho lo que ha podido. Pero tu utopía hoy es real. Sí, sí, Ahí eso está. es a lo que yo vengo, Ahí que va. no es real, es que lo ha superado. Encima. A mí, ¿quién me iba a decir que Málaga iba a ser la ciudad de los museos? Ojo, también voy a decir que en Málaga falta el Museo del Artenay. Yo tiro por Claro, lo que me tú toca. tires para casa. Yo tiro Claro, para casa. claro. Porque en Jaén hay un museo de Artenay que decían que es un museo de Artenay. Bueno, pues es una de las principales atracciones de la ciudad de Jaén hoy por hoy, ¿no? Claro. Y en Málaga, pues con muy poco, yo me ofrezco a llenarlo. Claro. O Será sea, por pintores. pero no de mí, sino que yo tengo relaciones con pintores de todo el mundo. Claro. Y podríamos tener aquí uno de los más grandes museos internacionales. Pero hay más. Cuando tú decías que no había hoteles en Málaga, Ahora, mira ahora cómo se complementa con la mira, costa. con los hoteles me ha pasado como con los restaurantes chinos. A mí me gustaba mucho comer la comida china. Sí, por Y el arroz. Y yo me conocía todos los restaurantes chinos que había en Málaga. Anda. Ahora, a ver, ¿quién sabe los restaurantes chinos que hay en Málaga? Yo me pierdo. Pues como no sé Hacienda, Exacto. porque los demás, no, pues con los hoteles me pasa igual. Antes sabíamos lo que había, ahora ya no sabemos. Yo espero que todos esos hoteles, porque tienen que meter gente. Pero lo que a mí más me gusta es que veo iniciativas a que Málaga siga creciendo y dentro de un orden. Eso es lo importante. Ojo, dentro de un orden. No se puede morir de éxito. Ahora yo, y sé que lo que yo digo puede resultar impopular para mucha gente, ¿no? Pero lo digo porque lo pienso. Ahora se ha suscitado el tema del hotel en el morro del puerto. Pues yo me parece una idea extraordinaria. Es un icono, que esto, y allí no estorba nadie, ni estamos en el centro, ni rompe fisonomía, ni nada. Mira Barcelona, que tiene ese hotel que también está allí en la Barceloneta, que está allí, pues se ha convertido en icono de la esta. Vamos a dejar de ser una ciudad. Pero yo creo que tenemos algunas deudas que reparar. Sí. El Guadalmedina hay que repararlo. Hombre, por favor. Y la catedral hay que terminarla. Hay muchas cosas. Pero, hombre, la catedral es el símbolo del malagueño, que todo lo empieza y nada termina. Amigo. ¿Entiendes? Sí. Porque a a mí me gustaría ya dejar de ser ese símbolo. Pues, que yo soy un bien hecho. Que sí, hombre, que sí. Y a mí me han sí. educado a que las cosas que se empiezan Sí. se tienen que terminar. Sí, ¿no? Y que se termine cuando sea, pero Claro. que se termine ya. Ah, o sea, amigo. que a mí no me importa que la catedral tenga tantos años que se termine ya. Sobre todo porque hay que preservar lo que hay. Claro. Es que es ruina lo que Y tenemos. tú has hablado del Guadalmedina. El Ay, por Guadalmedina, Dios. te digo una cosa, es un espacio sin aprovechar. Imagínate tú tantos días de que no llueve, que está allí, la de cosas que se podían hacer para iniciativas culturales, musicales, de todo tipo, cine de verano, la de cosas que se podían hacer allí. Totalmente. Y no se hace allí nada. Totalmente. Y con eso no estoy diciendo que en Málaga no se haga nada. En No. Málaga se están haciendo muchísimas cosas. Hombre, tenemos una ciudad que ha recuperado el centro histórico. Hombre, que es una gloria. Tenemos que- un puerto de Málaga que antes era una frontera y hoy está integrado en la ciudad. Tú Tenemos sabes- unos paseos marítimos extraordinarios. Esta ciudad, yo creo que viene Picasso, resucita Picasso. No la conoce. No es Picasso. Mira, el tío de mi madre, el tío abuelo de mi madre, se fue con 14, 15 años, se fue a Argentina. Anda. Allí hizo una fortuna y tal y cual. Y cuando vino, ¿te acuerdas aquella operación emigrante que con Franco se hizo, que trajeron a ti? ¿Cierto? Pues él se vino con aquellos emigrantes. El tío tenía mucho dinero, pero bueno, se vino con todo aquello. Claro. Su deseo era ver Málaga. Fíjate. Cuando llegó a Málaga, me llamó a mis padres, yo fui porque estaban todavía en Madrid, y él se vino, cogió el avión o el tren, no sé lo que vino, y se vino a Málaga, él por su cuenta, porque es lo que quería, estar en Málaga. Y desde allí me llamó, fui a verlo, y que estaba en un hotel que estaba detrás de la Tarazana. Y yo, pues, yo era muy jovencillo, le serví de guía por Málaga y Funciona y tal. demás. Y llévame a la catedral, y lo llevé a la catedral. Llévame a la Plaza de Toros, llévame. Y al final, ¿sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? A los 3 días se fue. Dice, estoy en Málaga y es como si estuviera En otro sitio. en otro sitio.
esta Málaga no es la que yo recuerdo. No se había identificado con Ni ella. conocía a nadie, Ay, por ni Dios. tenía nada, ni que nada. Lo llevé a Santa Rosalía, Ay, que es por donde él había nacido, en Maqueda, Claro, y no conocía aquello tampoco. claro. Y el pobre pues se hundió, se vino abajo y pues, hizo